Hola, buenas tardes, amigo energético. Yo soy Borja Pérez de la Academia de Energía Solar y en el vídeo de hoy vamos a calcular cuánta energía genera un panel fotovoltaico de 200 vatios. Así que si quieres saber cómo hacer el cálculo y cuál es la energía que genera, te invitamos a que te quedes con nosotros hasta el final del vídeo. No me enrollo más y vamos a comenzar. Cuando queremos hacer el cálculo de energía generada por un panel fotovoltaico, debemos tener en cuenta ciertas consideraciones, que son las siguientes. La primera es la potencia del panel fotovoltaico, la segunda es el recurso solar del emplazamiento y la tercera es el rendimiento de la instalación. En cuanto a la potencia del panel fotovoltaico, obviamente no es lo mismo un panel de 400 vatios que uno de 100 vatios que uno de 600 vatios. El panel fotovoltaico, cuanta más potencia tenga, mucho mejor, o más energía va a ser capaz de entregar. Aquí hay un factor, un dato, un elemento que tienes que tener muy en cuenta. Lo importante no es tanto la potencia en sí, sino la densidad de potencia. Y cuando hablamos de densidad de potencia, hablamos de la potencia que es capaz de entregar un panel fotovoltaico dividido por la superficie del mismo. Es decir, si por ejemplo un panel fotovoltaico tiene una potencia de 600 vatios y tiene unas dimensiones de 2 metros cuadrados, su densidad de potencia es de 300 vatios por metro cuadrado. Y es el punto que tenemos que entender y tenemos que considerar. Para nuestro caso, para nuestro cálculo, para nuestro ejemplo, vamos a utilizar un panel fotovoltaico de 200 vatios. Por cierto, aunque te estoy explicando las variables a tener en cuenta y te voy a dar la fórmula, luego vamos a hacer el cálculo con un software gratuito de acceso web que te enseñamos a continuación, que nos permite hacer el cálculo en menos de un minuto prácticamente. La segunda variable a tener en cuenta es el recurso solar, y es que esto siempre lo comentamos. Obviamente no es lo mismo un panel fotovoltaico instalado en Asturias que un panel fotovoltaico instalado en Sevilla que un panel fotovoltaico instalado en la Patagonia de Argentina. En función de dónde estemos, el recurso solar va a ser más alto o menos alto. Y luego también aquí influye otro factor, y es que en función de la localización donde estemos, tendremos que instalar el panel fotovoltaico con una inclinación o con otra, porque nuestro objetivo es que los rayos del sol incidan lo más perpendiculares posible al panel fotovoltaico durante el máximo número de días o el máximo número de horas al año, de forma que si estás por ejemplo en España, instalarás a 30 grados. Energéticamente lo recomendable sería la inclinación igual a la latitud, pero por complejidad no se suele hacer, pero se suele hacer 30 grados además. Pero si por ejemplo te vas a Noruega o te vas a países muy nórdicos, ahí lo recomendable es darle un poco más de inclinación y en lugar de esos 30 grados irnos a 40-45 grados. Si nos fuéramos por ejemplo a un lugar muy cerca del Ecuador, como por ejemplo podría ser alguna ciudad de Ecuador, Quito, Guayaquil, ahí en ese caso tendríamos que ponerlos mucho menos inclinados. ¿Por qué? Porque ya de por sí los rayos caen mucho más perpendiculares. Para hacer nuestro cálculo de recurso solar, el recurso solar va a depender obviamente de varios factores. Primero, de la inclinación del propio panel fotovoltaico, de su orientación, y luego también va a depender obviamente de la localización. Hay un factor que se llama horas solares pico, que se puede asemejar también al potencial fotovoltaico y que podríamos medir en kilovatios hora a partir de kilovatio pico instalado. Para que te hagas una idea, si en una localización hay un recurso o un potencial fotovoltaico de 5 kilovatios hora por kilovatio pico instalado y tenemos instalado 200 vatios, significará que vamos a generar 1,25 kilovatios hora al día, para que te hagas una idea. Y luego por último tenemos un tercer factor, que es el rendimiento de la instalación. Y cuando hablamos de rendimiento de la instalación, tenemos que tener en cuenta no únicamente las pérdidas de potencia que se producen en el panel por temperatura, por degradación, por suciedad, por múltiples factores, sino también hay que tener en cuenta pérdidas que se producen en el cableado, pérdidas que vas a tener en el inversor solar, porque ese panel va a ir conectado o bien a un regulador si vas a alimentar en DC o bien a un inversor si vas a alimentar en AC, pero eso tiene pérdidas de rendimiento. Entonces tienes distintos elementos que van introduciendo pérdidas. Es muy habitual utilizar rendimientos de en torno a un 80, 85, 90%, lo que significaría unas pérdidas en torno a un 10 o un 20%. Con todo esto, la fórmula que emplearíamos nosotros para hacer el cálculo energético sería la siguiente. Si queremos calcular la cantidad de energía generada en un día, haremos energía generada en un día va a ser igual a potencia del panel fotovoltaico multiplicado por el recurso solar por kilovatio pico instalado día multiplicado por el rendimiento, que puede ser un 0,85, 0,84, 0,80 demás. Si aplicáramos esta fórmula tendríamos la cantidad de energía que genera ese panel fotovoltaico en un día, pero nosotros no vamos a aplicar la fórmula directamente, sino que vamos a utilizar PVGIS, que es una herramienta que ya hemos explicado en otros vídeos. Pero antes de hacer el cálculo de cuánto produce el panel fotovoltaico de 200 vatios en PVGIS, queremos comentarte que en los últimos meses hemos estado trabajando en un programa de mentoría llamado Experto Solar muy potente. Queremos que sea la revolución de la enseñanza dentro del sector fotovoltaico y con el cual en solo 3 meses seas capaz de convertirte en un experto solar. Si ya nos conoces, si ya has visto nuestros vídeos antes, sabrás que teníamos antes la formación de Training Avanzado en Energía Fotovoltaica 3.0, que es una formación que ha funcionado muy bien y que han pasado desde electricistas, ingenieros, cualquier tipo de perfil relacionado, y muchos de ellos están trabajando en empresas ahora mismo del sector
sector, han subido de puesto dentro de su propia empresa de fotovoltaica, muchos han emprendido, han empezado empresas de ingeniería fotovoltaica o relacionadas y ha habido mucho crecimiento. Pues bien, hemos querido darle un plus a eso y hemos hecho un programa de mentoría que dura 3 meses, o al menos en 3 meses tienes que ser capaz de completarlo. Y en este programa de mentoría lo que vamos a destacar es, aparte de toda la parte formativa en vídeo, que es súper potente y de mucho valor, vamos a destacar un programa de 2 sesiones formativas, 2 sesiones de webinars semanales, donde vamos a estar en contacto directo con vosotros, en reuniones con vosotros, y vamos a analizar vuestros proyectos, vuestras dudas, clarificar cualquier punto que no entendáis correctamente las explicaciones. Oye, que estoy haciendo un proyecto en Madrid, por ejemplo, y que no sé si instalar 8 o 12 paneles. Analizaríamos ese proyecto juntos en esa auditoría grupal. Aquí estas sesiones grupales, estas clases grupales que vamos a hacer en directo, al menos 2 a la semana, lo interesante es que vamos a buscar que sean grupos muy reducidos, lo más reducidos posibles. Y es por eso que estamos tratando de cualificar la gente que puede estar interesada en este programa de mentoría. Para eso estamos haciendo una pequeña reunión con vosotros. Esa pequeña reunión con vosotros al final es más que nada para entender vuestra situación, a qué os dedicáis actualmente, cuál es vuestro objetivo con este tipo de formación, en qué queréis trabajar, en qué trabajáis actualmente, cuál es vuestro nivel formativo, para conocerlos mucho mejor. Esas llamadas estamos organizándolas para las siguientes semanas. Justo hemos creado un link, un Calendly, donde vosotros mismos podéis ver mis huecos disponibles, los huecos, los slots de tiempo que tengo disponibles. Ya prácticamente la agenda está muy ocupada, pero todavía quedan algún hueco, y ahí podéis inscribiros y decir, oye, pues el martes que viene Borja tiene un hueco disponible a las 10 de la mañana y vamos a hablar sobre este tema. La reunión será directamente cara a cara conmigo, con lo cual podemos comentar, pues contarme vuestras inquietudes y demás. Os dejo el link a Calendly. Calendly es la plataforma con la cual vamos a organizar estas reuniones. Es muy sencillo, únicamente tendréis que completar 3-4 preguntas de a qué os dedicáis, nivel formativo y demás, y con eso ya automáticamente elegiréis un slot de tiempo de los que hay disponibles. Mira, pongo aquí en pantalla un ejemplo, pero es muy sencillo. Dicho lo cual, una vez esté completado todos los slots, seleccionaremos un máximo de 4, 5, 10, entre 5 y 10 alumnos seguramente, para empezar el 1 de septiembre este programa de mentoría. Así que nada, si estás interesado te recomendamos que vayas justo ahora. Y dicho lo cual, ahora sí que sí, vamos a ir con el cálculo de cuánto produce un panel fotovoltaico de 200 vatios instalado, y veremos en varias localizaciones cuánto produce. Vale, fijaros que es muy sencillo. Únicamente nos hemos venido a la barra de buscador de Google y hemos puesto PVGIS, y nos vamos a ir al primer enlace. Y desde aquí ya estamos en la página de PVGIS para hacer nuestro cálculo de nuestra instalación. Lo primero que tenemos que hacer, tenemos algún tutorial que os dejaremos aquí por el link, más completo, pero que queremos hacer el cálculo muy rápido y muy sencillo para ver cuánto produce el panel fotovoltaico de 200 vatios. Una vez estamos aquí, seleccionamos la localización. Vamos a ponerle, por ejemplo, que estamos haciendo los cálculos por ejemplo, en Costa Rica, en San José. Fijaros aquí que luego vamos a hacer el cálculo para distintas localizaciones para que veáis cómo varía la producción. Hacemos aquí en San José. Automáticamente nos vamos a sistema conectado a la red, la base de datos estándar que nos aparece, y nos vamos a potencia pico instalada. Y aquí tenemos que seleccionar la potencia de nuestro panel. Que vamos a hablar de un panel de 200 vatios, seleccionaríamos 200 vatios de panel fotovoltaico. En pérdidas del sistema vamos a suponer que hay un 15% de pérdidas del sistema. Hemos hablado que aquí entraba pérdidas de temperatura, pérdidas de cableado, pérdidas de inversor, pérdidas de los distintos componentes que hay en esa instalación. Y vamos a irnos a una instalación optimizada en inclinación, instalada sobre tejado y con un azimut también vamos a optimizarlo para ver cuál es la condición que nos permite obtener mayor rendimiento. Con todo esto ya lo único que tenemos que hacer es irnos a visualizar resultados. Ya automáticamente vemos cuál es la producción de la instalación, además de calcularlos cuál es el ángulo óptimo, la inclinación óptima, que en este caso nos dice que son 11 grados, y cuál es el azimut óptimo. Para este panel fotovoltaico de 200 vatios, la producción sería de 248,48 kilovatios hora al año. Y veríamos que al mes estamos produciendo, pues en junio, julio 19, y el mes más alto sería marzo, que produciríamos 25,58 kilovatios hora al mes. Estos valores son al mes y este valor es al año. ¿Qué ocurre? Si queremos hacer el cálculo a nivel diario, únicamente tendríamos que dividir. Pues bien, si en marzo son 25,58 kilovatios hora al mes y dividimos 25,58, lo dividimos entre los
30 días, 31 días que tiene el mes, tendríamos una producción de 825 vatios hora. Multiplicamos por 1000 y así lo tenemos en vatios hora y tendríamos una producción de 825 vatios hora al día que va a producir en Costa Rica. Si ahora, por ejemplo, nos vamos a una localización con mayor irradiancia, porque en Costa Rica hay bastante nubosidad, por ejemplo, nos vamos a Madrid, o nos vamos, por ejemplo, incluso a un sitio con más producción, nos vamos a Granada y volvemos a optimizar inclinación y optimizar azimut, visualizamos y veríamos que en este caso el ángulo óptimo nos sale que son 34 grados y ahora somos capaces de producir 309,77 kilovatios hora al año, siendo el mes de mayor producción julio con una producción de 31,14 kilovatios hora. Es decir, el panel fotovoltaico de 200 vatios produciría 309,77 kilovatios hora al año y 31,14 kilovatios hora al mes. Y si hacemos el cálculo a nivel de día y dividimos 31,14 entre 31 días, tenemos 1,00 kilovatios hora al día, o lo que serían 1004 vatios hora de energía que va a producir ese panel fotovoltaico de 200 vatios en un día. Aquí, con este consumo, si tú te fueras a distintos elementos, por ejemplo un ventilador, podrías ver cuánto consume, una nevera, podrías ver cuánto consume y compararlo. Y con eso podrías determinar si este panel fotovoltaico es suficiente o no. Y esto también lo vemos en algún otro vídeo del canal, pero si os parece muy interesante, haremos un análisis específico sobre los consumos que vosotros mismos nos indiquéis en comentarios. Dicho todo esto, acabo por aquí el cálculo y cambiamos de pantalla. Acabamos por aquí el vídeo y como has visto y como te hemos comentado al principio, hacer el cálculo con PeeVeeGIS es ultra rápido y ultra sencillo. Hemos tardado menos de un minuto, menos de 2 minutos, por decirlo, porque estamos explicando, pero es súper fácil y súper sencillo. Únicamente tienes que teclear en Google peevegis.com y automáticamente lo encuentras. Por cierto, recuerda que están acabando los slots para hacer esa reunión. La reunión es totalmente gratuita, con lo cual, si tienes cierto interés, te recomendamos que te inscribas a la reunión y ahí podemos charlar de tú a tú y ver si realmente te puede encajar este programa de mentoría. Pero vamos, va a ser una auténtica revolución dentro de la enseñanza del sector fotovoltaico. Es 100% recomendable. Dicho lo cual, ahora sí que sí, me despido. Si te ha gustado el vídeo, dale un buen like y si quieres más contenido como este, suscríbete al canal y nos vemos ya en el próximo vídeo. Hasta la próxima.